Resolución 909 de 5 de junio del 2008. Antes de explicar cada capítulo, haré una introducción acerca de los antecedentes ambientales, por la cual se toman acciones para el control de la contaminación del aire. La contaminación atmosférica en Colombia ha sido uno de los factores de mayor preocupación en los últimos años, a causa de los impactos generados tanto en la salud como en el medio ambiente. Se considera que la problemática atmosférica actual es la que ocasiona los mayores costos sociales y ambientales después de los generados por la contaminación del agua y por causa de los desastres naturales. En ese sentido, Colombia ha tenido una larga y amplia tradición en materias de acciones para el control de la contaminación del aire, y ya en 1973 se expidió la Ley 23, cuyo propósito es prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. Dicha ley concedió facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974. En 1979, el Congreso de la República aprobó la Ley 9, mediante la cual se expidió el Código Sanitario Nacional y se definieron normas, programas y medidas para la protección del medio ambiente. Se facultó al Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social, para proferir normas para el control de la contaminación atmosférica. La norma que reguló la emisión y concentración de contaminantes a la atmósfera fue emitida en 1982, año en el cual se adoptaron los estándares de calidad del aire y de emisión por fuentes fijas mediante el Decreto 2, el cual reglamentó parcialmente el Título 1 de la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2811 de 1974 en cuanto a emisiones atmosféricas y calidad del aire. Este decreto fue derogado parcialmente en 1995 y algunos artículos quedaron transitoriamente vigentes hasta el 2008. Y a través de la expedición de la Resolución 909 del 2008 se establecieron las normas y estándares admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas, reemplazando los que estaban vigentes transitoriamente en el Decreto 2 de 1982. La Resolución 909 del 2008, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece las normas y estándares admisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. Actualmente, esta resolución se encuentra vigente. Pese a que fue expedida en junio del 2008, esta norma estableció un periodo de transición de 24 meses. Este periodo de transición se cumplirá en junio del 2010, momento en el cual las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de acuerdo a lo dispuesto en dicha resolución y podrán establecer las medidas preventivas y sancionatorias que tendrán lugar en caso de violación a las normas de la resolución. Algo importante de la Resolución 909 del 2008 es la inclusión del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, el cual fue reglamentado por la Resolución 760 del 2010 y ajustada por la Resolución 2153 del 2010, un documento de carácter técnico que busca estandarizar la manera en que se mide la emisión de las industrias y mejorar la calidad de la información entregada por las empresas, estableciendo metodología para la construcción del punto de descarga de los contaminantes, altura del ducto o chimenea, los métodos y frecuencias de medición de contaminantes, los sistemas de control de emisiones, la acreditación de los laboratorios y los convenios de reconversión a tecnologías limpias. Capítulo 1. Disposiciones generales. La resolución aplica a todas las actividades industriales, equipos de combustión extrema, incineradores y equipos de cremación. En el control de las emisiones molestas también se dictan regulaciones para todos los establecimientos de comercio y de servicio. Capítulo 2.
Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para fuentes fijas puntuales de actividades industriales. En este capítulo se realiza una descripción de los principales contaminantes atmosféricos y sus emisiones permisibles, que varían no solo por el tipo de contaminante, sino también por el tiempo de funcionamiento de la industria y su función en particular. Cabe destacar que la evaluación de emisiones de dioxinas y furanos se evalúa con una equivalencia de toxicidad por unidad de metro cúbico, donde cada efluente con dioxinas y furanos se multiplica por un factor de toxicidad específico. Esto es importante ya que las dioxinas y los furanos son las sustancias químicas más peligrosas conocidas por el ser humano y su destrucción no ha podido realizarse en forma eficaz. En el artículo número 6, actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial. En la tabla 3 se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear. En el capítulo 3 de la resolución se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para equipos de combustión externa, los cuales aplican para todo tipo de caldera que emplee carbón como combustible. La tabla número 2 muestra esos estándares a condiciones de referencia con oxígeno de referencia del 11%. Los equipos existentes son aquellas calderas que hayan sido construidas, instaladas y puestas en operación en una fecha anterior al 5 de junio del 2008. Por consecuencia, cualquier caldera construida, instalada o puesta en operación en una fecha posterior se ubica como equipo nuevo y debe cumplir con lo dispuesto para esta clasificación. Cabe destacar que si una caldera ha sido trasladada a instalación después de la fecha anterior, será regida como equipo nuevo. En la combustión de carbón, los dióxidos de azufre dependen exclusivamente del contenido de este elemento en el combustible empleado, motivo por el cual es importante contar con carbón de bajo contenido de azufre y no caer en la tentación de adquirir el combustible más económico sin un análisis previo, debido a que el valor por tonelada de carbón está estrechamente relacionado con el contenido de azufre. La resolución en su artículo 97 obliga a llevar registro del combustible empleado y sustentar la procedencia del mismo. De los capítulos del 4 al 7 se dan los estándares para los límites permisibles de las emisiones de equipos de combustión y de centrales térmicas, teniendo en cuenta el estado físico de cualquier efluente y los contaminantes atmosféricos, variando el parámetro como el material particulado, tipo de combustible y la capacidad de la central térmica. En los capítulos 9 y 10 se describen los valores permisibles para los contaminantes producidos en hornos cementeros e incineradores y para la industria del cemento y del concreto en general. También hablan de las regulaciones para los contaminantes atmosféricos generados en la industria de la cerámica y refractaria y no refractaria. Capítulo 11 y 12. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de tratamiento térmico en sus productos de animales. En este capítulo tomo dos artículos importantes. Uno, que es el artículo 36, en el cual se hablan de las instalaciones donde se hacen los subproductos animales que se deben colocar por mínimo una cámara de postcombustión con una temperatura mayor a 760 grados centígrados durante 0,5 segundos, gases o vapores requeridos por los fabricantes que hacen los hornos. Y el otro artículo es el número 40, en el cual se habla del tratamiento térmico de sus productos de animales con riesgo biológico, en el cual se rige por un tratamiento térmico de desechos peligrosos de estas instalaciones, los cuales deberán solicitar una licencia ambiental para poder incinerar estos productos. Esta se regirá por los estándares dados en el capítulo 12. Estos subproductos serán controlados por autoridades ambientales de instalaciones incineradoras de residuos peligrosos, por un tiempo de retención igual o superior a 2 segundos, instalaciones con capacidad superior a 500 kilogramos por hora. En la siguiente tabla muestra cómo los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para todas las instalaciones de incineración a condiciones de referencia.
Capítulo 13. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones donde se realice tratamiento térmico a residuos no peligrosos. En este capítulo se dan las temperaturas, el tiempo de retención, los estándares admisibles de contaminantes para instalaciones de incineración de residuos no peligrosos. En la siguiente tabla se muestran los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para instalaciones de incineración de residuos no peligrosos a condiciones de referencia. Capítulo 14. Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios. En este capítulo se dan las temperaturas, el tiempo de retención, los estándares admisibles de contaminantes al aire en hornos crematorios. En la siguiente tabla se muestran los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para hornos crematorios a condiciones de referencia. Capítulo 15. Quemas controladas en áreas rurales. Las quemas controladas en áreas rurales para las quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras deben seguir lo contemplado en la Resolución 53 del 2005 de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Capítulo 16. Control a emisiones molestas para establecimientos de comercio y servicio. En él encuentro el artículo 68 como uno de los importantes, en el cual se establece que todo establecimiento de comercio y de servicio que genere emisiones molestas debe contar con ductos y o dispositivos que aseguren la dispersión de las emisiones molestas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 948 de 1995. En caso de ser necesario, el establecimiento debe contar con dispositivos adecuados de control de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. Los dispositivos para el control de emisiones molestas en establecimientos de comercio y de servicio. Uno es el enmascaramiento de olores, en donde se controla la mezcla de gas emitido con sustancias que no reaccionan con este. De este primer control se debe llevar un registro de la cantidad y composición de la sustancia enmascaradora. En el carbón activado se debe controlar el grado de saturación del carbón para garantizar el adecuado funcionamiento del filtro. Igualmente se debe llevar un registro de la cantidad de carbón utilizado y del mantenimiento. En el del filtro biológico se debe llevar el control de los materiales orgánicos húmedos para absorber y degradar compuestos olorosos. Igualmente se debe controlar la temperatura, el pH y el contenido de humedad del lecho. Capítulo 17. Determinación del punto de descarga de las emisiones de fuentes fijas. En este capítulo se explica la obligación de la construcción de ductos o chimeneas, la determinación de la altura del punto de descarga y la localización del muestreo. Capítulo 18. Medición de emisiones para fuentes fijas. En él se explica los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, que estos deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas. El otro son los métodos alternativos para la realización de la medición en ductos y chimeneas. Cuando no sea posible realizar el estudio de emisión por cualquiera de los métodos de referencia, la empresa podrá solicitar a la autoridad ambiental competente la autorización para el empleo de un método alternativo. Igualmente, se deben hacer las mediciones de muestras, análisis de laboratorio y medición directa en campo de emisiones debe estar acreditada de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, modificado por el Decreto 2570 de 2016 y la Resolución 292 del 2006 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. Capítulo 19. Sistema de control de emisiones. Los sistemas de control deben operarse con base en las especificaciones del fabricante y con lo establecido en el protocolo en lo que no sea contrario.
Igualmente se dice que toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su aprobación el plan de contingencia de los sistemas de control de emisiones. Capítulo 20. Convenios de reconversión a tecnologías limpias. Actividades en áreas fuentes de contaminación alta dentro del área afectada tendrá un plazo de 12 meses para remediarlo siempre y cuando cumplan los estándares y haya suscrito a la revisión de tecnologías limpias para la contaminación media en un plazo de 24 meses. Cada elemento que se utilice para las instalaciones debe ser monitoreado. Capítulo 21. Disposiciones finales. Cuando dentro del mismo predio existan diferentes procesos, instalaciones o equipos que generen emisiones contaminantes al aire, se deben cumplir los estándares de emisión admisibles individualmente para cada uno de ellos. Igualmente se dice que aquellas industrias que utilicen biomasa como un combustible en sus procesos de combustión y cumpliendo con lo establecido en el artículo 94 de la presente resolución, deben realizar la corrección por el oxígeno al 13% y no les aplicará los estándares de emisión admisibles. Algo importante es en el artículo 95 el registro único ambiental, donde se dice que todos los establecimientos cuyas actividades de acuerdo a la normatividad ambiental requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental y o permiso de emisiones, las fuentes fijas que se cuenten con estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire establecido en la presente resolución cuando la autoridad ambiental lo requiera. En caso de violación a las disposiciones contempladas en la presente resolución, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 o las que lo modifican o sustituyan. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 802 el 30 de mayo del 2014, la cual modifica la Resolución 909 del 2008 y establece otras disposiciones. Es importante mencionar que la Resolución 909 del 2008 establece las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas. La Resolución 802 permite una alternativa adicional a los procesos convencionales de disposición final de residuos diferente a los rellenos sanitarios e incineradores y establece lo siguiente. Se ajustan los rangos de temperatura de las emisiones y de las actividades de fabricación de productos de cerámica. Establece niveles máximos de emisión para instalaciones de tratamiento térmico de residuos. Permite el tratamiento térmico de residuos no peligrosos en hornos cementeros. Y establece los niveles máximos de emisión permisibles para actividades de coprocesamiento de residuos no peligrosos en hornos cementeros y reglamenta las pruebas de quemado, las cuales deben realizarse para la obtención o modificación del permiso de emisiones atmosféricas.